Hola de nuevo coleccionistas y bienvenidos a este su canal Jojuma Collections. El día de hoy traemos un nuevo video. Hemos descubierto un maravilloso juego de cartas coleccionables, un poco diferentes a los clásicos que ya conocemos, de Yu-Gi-Oh!, de Magic Gathering o Duelo de Huevos. En esta ocasión traemos un juego de OSG llamado My Little Pony, de esa maravillosa serie de ponis que nos enseñaban a resolver problemas con los elementos de la armonía, con sus diferentes amigos en un reino maravilloso. Entonces, en este pequeño video vamos a explorar ese TCG o OCG, como algunos le quieran llamar, un juego de cartas coleccionables, pero que también tiene estrategia, tiene mucha jugabilidad y creatividad para poder desarrollar ese maravilloso combate o ese juego para resolver problemas con amigos, en parejas. Así que antes de comenzar este video, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas en la parte de abajo, dejes un like de colección y nos comentes si ya conocías este maravilloso OCG o TCG, también este juego de cartas coleccionables de My Little Pony del año 2014, que nos sorprende bastante, que es extenso, tuvo bastantes años de implementación, de imprenta de las diferentes tarjetas, más de 1800 cartas coleccionables. Así que, sin más, amiga y amigo coleccionista, te envío un saludo de colección y vamos a explorar ese maravilloso juego de My Little Pony. ¡Vamos allá! Este maravilloso juego de cartas coleccionables está enfocado en la serie animada de My Little Pony. Al igual que toda su historia, todas sus aventuras, se desarrolla con los personajes principales. En este caso tenemos a Applejack aquí en la fase inicial. Tenemos diferentes tipos de tarjetas como amigos, que tienen sus diferentes elementos de la armonía. Tenemos también diferentes cartas como eventos. Tenemos diferentes cartas que son los problemas a resolver. En este caso, una serie de cartas que ya venían prediseñadas en los decks o también en las diferentes expansiones, porque tenemos 7 expansiones de 2014 a 2019, 7 expansiones, cerca de más de 1800 cartas implementadas por Hasbro. Y también tenemos recursos que en el cual podíamos utilizarlo, que vendrían siendo los recursos y los eventos como cartas de magia y cartas de trampa, cada uno con sus características. Mientras que los eventos podíamos desarrollarlos en nuestra main phase, porque también tiene diferentes fases, los recursos podíamos utilizarlos también como las cartas de trampa en el turno del oponente. Y una diferencia entre las fases también es la Troublemaker Phase, o en este caso la fase de los problemáticos o alborotadores, que nos ayudaba o podía dificultar la solución de estos problemas que nos presenta My Little Pony para ganar diferentes puntos o bonus que íbamos desarrollando, y en una cierta cantidad de turnos quien tenía más puntos ganaba. Y también el oponente podría necesitar ciertos requisitos para poder resolver nuestros problemas o sus problemas según los elementos de la armonía que estos presentaran. Así que este juego cambia un poco la dinámica típica que teníamos como Yu-Gi-Oh!, como Magic Gathering o como Duelo de Huevos, al implementar la dinámica o la temática de los problemas. Los problemas que tienen ciertas características que teníamos que estar desarrollando y que podían incrementarse los problemas, es decir, podíamos empezar con un problema inicial que tiene ciertos costes de los elementos de la armonía. Aquí, por ejemplo, 2 elementos naranjas, que en este caso me parece son los elementos de la honestidad, y 2 elementos que no fueran naranjas de los otros elementos de la armonía. Y después podíamos implementar diferentes tipos de problemas para seguir desarrollando el juego. Este maravilloso OSG o TCG tenía los principales protagonistas de la serie de My Little Pony como Applejack, también tenía a Pinkie Pie, principalmente los 6 personajes. También tenía o contaba con Twilight Sparkle, Rainbow Dash, a Rarity y a Fluttershy.
que los podemos encontrar en las diferentes expansiones o en las diferentes cartas para poder desarrollar el juego. Sin embargo, una de las cartas principales, que son también de los 6 personajes principales, tenemos la carta de inicio, que en este caso es nuestra main o la carta principal, que nos va a ayudar a desarrollar nuestro juego con los amigos que vamos a estar utilizando en las diferentes fases para resolver esos problemas, porque tenemos que hacer equipo para poderlos resolver, y conforme vayamos desarrollando ciertos criterios de los elementos de la armonía o diferentes criterios en específicos de poderes, esta carta de base o main va a evolucionar o va a ser un booster para poder tener diferentes expansiones. Por ejemplo, expandir nuestro espacio de amigos o de home, o diferentes efectos que podríamos hacer, tanto favorecer a nuestro juego, a la resolución de problemas o ganar puntos, o poder dificultar que nuestro oponente pueda resolver estos problemas. Entonces, una de las cartas importantes que necesitamos desarrollar en este juego es contar principalmente con un main, que como ya dijimos puede ser los elementos principales de los personajes de My Little Pony. El deck consta también, así como otros, de 45 cartas, entre ellas nuestro main y principalmente 10 diferentes problemas, contando con al menos un starting problem o un problema inicial, y de ahí podemos tener diferentes tipos de problemas que van incrementando los bonus que podemos ganar o los diferentes elementos de la armonía con los cuales nos estamos enfrentando. En este caso es necesario siempre contar con un starting problem, y de ahí podemos encadenar diferentes tipos de problemas, cada uno con ciertos requisitos, mayor o menor, que nos ayudarán a desarrollar el juego en las diferentes fases para poder implementarlo tanto con nosotros como con nuestro oponente. Entonces, este TCG cambia un poco la modalidad de simplemente invocar o desarrollar juegos de estrategias de mayor ataque o mayor defensa o combos, ya que aquí tenemos que aprovechar el elemento de la amistad para resolver diferentes tipos de problemas que vienen en estas ilustraciones, donde se muestran escenas de la serie de My Little Pony. Vean, estos elementos me encanta. Entonces esta es una carta interesante que renueva un poco los juegos de TCGs para poderlos hacer un poco más divertidos, que inclusive quiero decirles que algunos problemas o algunas fases, algunas interacciones entre las cartas no quedan muy claras, y es aquí donde la comunidad, a través de su creatividad, realiza esas interpretaciones. Entonces vamos a conocer principalmente las cartas también de los amigos, que vendrían siendo los elementos de monstruo, para poder conocer un poco más de su historia. Quiero decirles que este es uno de 4 paquetes que tengo, en este caso de esta serie, el día de hoy la serie 1, que vamos a presentar estas diferentes cartas. Vienen algunas repetidas, pero vamos a mostrarlas. En este caso, dijimos, tenemos una primera serie que salió en el año 2014. Desde el 2013 comienzan a imprimirse esta serie de tarjetas, sin embargo, un poco más desarrollada al arte, no tanto a un juego de estrategia o de resolver estos problemas, pero tras su popularidad se empieza a desarrollar esta serie de tarjetas con cada vez más desarrollados sus explicaciones, los efectos, las interacciones, y a tal grado que llegan a 7 expansiones hasta 2019. ¿Qué tenemos que identificar en la carta? En la carta tanto su elemento de la armonía, en este caso que son de diferentes colores. Aquí tenemos el elemento de la armonía con un color naranja y que representa una manzana, que en este caso es el elemento de la honestidad. Y aquí tenemos diferentes cartas en el cual los podemos desarrollar para poder ver este elemento, y cada una con su número de serie de la carta coleccionable. Entonces aquí tenemos una serie de tarjetas en las cuales podemos ver las diferentes escenas y personajes. Quiero decir que algunos elementos de la armonía son diferentes a la serie, sus colores o su representación, pero se busca lo que sea lo más fiel a su representación de la serie animada. En este caso vamos a ver variaciones de color entre algunos elementos de la armonía o las joyas, pero en este caso tenemos al elemento de la honestidad de color naranja. Tenemos ahora otro elemento, que en este caso es el color amarillo, que es de la generosidad.
En este caso, también como decimos, el elemento principal está en la parte superior derecha, el elemento al que pertenece la carta y también el color, y nos dice los requisitos que necesitamos. En este caso hay dos requisitos a cumplir, dos costos de puntos que vamos ganando conforme van pasando los turnos y vamos desarrollando el progreso de los problemas, pero también requiere que tengamos un amigo o varios amigos que tengan mínimo 3 elementos, en este caso de también generosidad. Otra curiosidad es que las diferentes cartas no solamente tenían efectos directos o efectos para poder incrementar nuestros puntos, sino que tenían soporte para otras cartas, como por ejemplo compartir el color o el elemento de la armonía con otros, disminuir su efecto, etc. Algunos de ellos también nos permitían que no tuvieran costos de home o espacios, como podríamos decirlo, como en Yu-Gi-Oh! O Duelo de Huevos, para poder utilizar estos amigos y poderlos desarrollar. Algunos tenían diferentes tipos, otros eran relacionados con cadenas o reacciones y algunos de ellos simplemente no tenían algún elemento, simplemente una descripción de la tarjeta. Y algunos nos describían las diferentes fases en las cuales podíamos desarrollarlo para poderlo utilizar. Entonces vean, aquí tenemos entonces el elemento amarillo de la generosidad. Algunas de sus cartas, porque recordemos que son un total de cartas coleccionables de más de 1800, aunque podíamos jugar nuestro encuentro o resolver estos problemas con nuestra base, que fueron cerca de 216 cartas. Otro elemento con el cual contamos es el color morado, la magia, en este caso para también hacer frente a nuestros archienemigos también. Aquí tenemos el elemento de la armonía con diferentes tipos, también hay que ver que tenían no solamente los elementos de la armonía, no solamente el costo, no solamente nuestro personaje y una breve descripción, sino el tipo. También había diferentes tipos de estas cartas. Aquí tenemos desde Pegaso, desde Unicorn, desde Earth, también de tierra. Tenemos entonces aquí a nuestros diferentes ponis. Quiero decirles que el arte es muy bonito, también las tarjetas, y por la parte posterior es el único detalle que a lo mejor le pondría este TCG, mientras que por la parte central o la parte frontal de la carta es bastante detallado con algunas buenas imágenes degradados. La parte trasera, en este caso, queda un poco sencilla, como otros diseños, como a lo mejor como Duelo de Huevos o como Yu-Gi-Oh! Podría ser un poco más relevante y más única de este TCG. Ahora tenemos el elemento de la risa o la alegría, en este caso, un pequeño globo que representa a Pinkie Pie, aquí lo tenemos, y también sus amigos, como ya dijimos, los diferentes tipos de elementos o reacciones que tienen cada uno de ellos, que nos van a ayudar a resolver los diferentes problemas, como aquí los tenemos desarrollados. Entonces algunos son muy creativos, vean, y también se permitían tener diferentes copias de cada una de las cartas. Seguimos con otro elemento que en este caso es el color gris. En este juego es la honestidad. Aquí tenemos las diferentes cartas, también tenemos cartas foil también en el juego que representan cierto grado de alguna carta única que podían venir en las diferentes expansiones o decks. Quiero decirle que me encantó este tipo de juego de cartas, sin embargo necesitamos practicar un poco ya que sus reglas a veces son un poquito ambiguas, un poquito difíciles de poder interpretar, en especial con los efectos, los tipos de cadenas que tenemos que hacer para resolver esos problemas o encadenar otros. También en este TCG se pueden banear ciertas cartas, tienen ciertos elementos, al igual que en otros como Duelo de Huevos o también como Yu-Gi-Oh! Como último elemento de la armonía tenemos a la lealtad, en este caso de color azul. Tenemos aquí sus diferentes cartas y a sus diferentes personajes que lo representan. Y como ven, este deck que conseguí es semi-estructurado, por eso es que tiene algunas cartas repetidas con ciertos elementos para poderle dar cierta jugabilidad a su mazo.
Ahora bien, déjame en los comentarios si tú tuviste alguna de estas cartas, si lo llegaste a jugar, qué tan complicado era o también si tenías una cuestión nada más de coleccionismo por este TCG. Vamos a continuar un poquito para explorar ahora los eventos, como aquí lo decíamos, que ya se relacionan también con otros, con este caso con los Troublemakers o con los problemáticos, también es una carta foil, y que tenían diferentes tipos de fases o diferentes tipos de eventos que nos podrían ayudar a sacar más cartas, a poder también voltear ciertas cartas del oponente, porque los teníamos poner también boca abajo, por ejemplo los Troublemakers, para que nuestro contrario no supiera cuál es ese evento, esa situación problemática que le íbamos a causar o nos íbamos a causar nosotros para mejorar la jugabilidad de este juego. Como les comento, en algunos momentos llegan a contradicciones porque tienen, por ejemplo, aquí un evento, pero también tiene que ver con una cuestión de volteo en algunos momentos, así que teníamos que encadenar ciertas acciones. Vean aquí un evento con atrapar. Y finalmente, como decíamos, tenemos aquí nuestros recursos que también necesitaban también alguna cuestión de costos, en este caso de generosidad y un costo de puntos que podíamos llevar con un dado para poder hacer diferentes acciones. En este caso, vean, un recurso, pero también es un accesorio y con elemento único. Entonces teníamos que llevar posiblemente una pequeña anotación para todo este tipo de actividades o eventos que estábamos presentando ante nuestro contrincante. Más allá del juego, también quiero decirles, tiene un arte muy bonito estas cartas para poder coleccionarlas, que la primera serie, como decimos, constó de 216 cartas, su estreno principal en el 2014. Y finalmente, nuestros Troublemakers también, que en este caso podríamos desarrollar un poquito más nuestra habilidad o poder tener un poquito más de conflicto con el contrincante. Aquí con cada uno de sus efectos específicos que podrían hacer que nuestro oponente tuviera que utilizar el doble de sus energías, que no pudiera utilizar algunos tipos de amigos o perdiera diferentes tipos de puntos. Entonces, amiga y amigo coleccionista, ¿qué te pareció este pequeño deck? Estas cuestiones de estas cartas de My Little Pony que a mí me sorprendieron bastante. No había conocido este juego y quiero decirles que es un poco más complicado de lo habitual, así que quiero conocer sus opiniones si ya lo jugaron, lo llegaron a coleccionar o tuvieron algún pequeño conocimiento de este TCG. No sin antes dejar su comentario, su like de colección y compartir este video con todas sus amigas y amigos para seguir creciendo en la familia de Hojuma Collections. No se olviden entonces de compartir este video y vernos en el próximo video con más TCGs, más colecciones para ustedes, porque sigan disfrutando de los videos de Hojuma Collections. Les mando un saludo de colección y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!